Epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Traducción de Félix Torres Amaz. Obra de dominio público. Las siguientes partes están en el canal. Las enlazaremos en la caja de descripción. Continuamos por el capítulo 11. Capítulo 11. Con el escarmiento de los judíos e incrédulos amonesta el apóstol a los gentiles que no presuman de sí, y profetiza la general conversión de aquellos. Comenzamos con el texto de Pablo. Pues según esto digo yo ahora, ¿por ventura ha desechado Dios a su pueblo? No, por cierto, porque yo mismo soy israelita del linaje de Abraham y de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios al pueblo suyo, al cual conoció en su presciencia? ¿No sabéis vosotros lo que de Elías refiere la Escritura, de qué manera dirige él a Dios sus quejas contra Israel diciendo, «Oh Señor, a tus profetas los han muerto, demolieron tus altares, y he quedado yo solo, y atentan a mi vida». Mas, ¿qué le responde el oráculo divino? Heme reservado 7,000 hombres, que no han doblado la rodilla delante del ídolo Baal. De la misma suerte, pues, se han salvado en este tiempo algunos pocos que han sido reservados por Dios según la elección de su gracia. Y si por gracia, claro está que no por obras, de otra suerte la gracia no fuera gracia. De aquí, ¿qué se infiere? Que Israel, que buscaba la justicia, mas no por la fe, no la ha hallado, pero la han hallado aquellos que han sido escogidos por Dios, habiéndose cegado todos los demás. Según está escrito, les ha dado Dios hasta hoy día, en castigo de su rebeldía, un espíritu de estupidez y contumacia, ojos para no ver y oídos para no oír. David dice también, venga a ser para ellos su mesa un lazo donde quedan cogidos, y una piedra de escándalo, y eso en justo castigo suyo. Oscurézcanse sus ojos de tal modo que no vean, y haz que sus espaldas estén cada vez más encorvadas hacia la tierra. Mas esto supuesto pregunto, ¿los judíos están caídos para no levantarse jamás? No, por cierto, pero su caída ha venido a ser una ocasión de salud para los gentiles, a fin de que el ejemplo de los gentiles les excite la emulación para imitar su fe. Que si su delito ha venido a ser la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos el tesoro o riqueza de las naciones, ¿cuánto más lo será su plenitud o futura restauración? Con vosotros hablo, oh gentiles, ya que soy el apóstol de las gentes, he de honrar mi ministerio, para ver también si de algún modo puedo provocar a una santa emulación a los de mi linaje y logro la salvación de algunos de ellos. Porque si el haber sido los más de ellos desechados ha sido ocasión de la reconciliación del mundo, ¿qué será su restablecimiento o conversión sino resurrección de muerte a vida? Porque si las primicias de los judíos son santas, esto es, los patriarcas, lo es también la masa o el cuerpo de la nación, y si es santa la raíz, también las ramas. Que si algunas de las ramas han sido cortadas, y si tú, oh pueblo gentil, que no eres más que un acebuche, has sido injertado en lugar de ellas y hecho participante de la savia o jugo que sube de la raíz del olivo, no tienes de qué gloriarte contra las ramas naturales, y si te glorías, sábete que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pero las ramas, dirás tú, han sido cortadas para ser yo ingerido en su lugar. Bien está, por su incredulidad fueron cortadas. Tú, empero, estás ahora firme en el árbol, por medio de la fe, mas no te engrías, antes bien vive con temor. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales o a los judíos, debes temer que ni a ti tampoco te perdonará. Considera pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad para con aquellos que cayeron y la bondad de Dios para contigo, si perseverares en el estado en que su bondad te ha puesto, de lo contrario tú también serás cortado. Y todavía ellos mismos, si no permanecieren en la incredulidad, serán otra vez unidos a su tronco, pues poderoso es Dios para ingerirlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado del acebuche, que es tu tronco natural, e injerto contra natura en la oliva castiza, con cuánta mayor razón serán injertas en su propio tronco las ramas naturales del mismo olivo. Por tanto, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, a fin de que no tengáis sentimientos presuntuosos de vosotros mismos, y es que una parte de Israel ha caído en la obcecación, hasta tanto que la plenitud de las naciones haya entrado en la Iglesia. Entonces salvarse a todo Israel, según está escrito, saldrá de Sión el libertador o salvador, que desterrará de Jacob la impiedad. Y entonces tendrá efecto la alianza que he hecho con ellos, en habiendo yo borrado sus pecados.
Es verdad que en orden al Evangelio son enemigos de Dios por ocasión de vosotros, mas con respecto a la elección de Dios son muy amados por causa de sus padres los patriarcas. Pues los dones y vocación de Dios son inmutables. Pues así como en otro tiempo vosotros no creíais en Dios y al presente habéis alcanzado misericordia por ocasión de la incredulidad de los judíos, así también los judíos están al presente sumergidos en la incredulidad para dar lugar a la misericordia que vosotros habéis alcanzado, a fin de que a su tiempo consigan también ellos misericordia. El hecho es que Dios permitió que todas las gentes quedasen envueltas en la incredulidad para ejercitar su misericordia con todos. Oh, profundidad de los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios, cuán inapeables sus caminos, porque ¿quién ha conocido los designios del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién es el que le dio a él primero alguna cosa para que pretenda ser por ello recompensado? Todas las cosas son de él, y todas son por él, y todas existen en él. A él sea la gloria por siempre jamás. Amén. Capítulo 12. Da el apóstol reglas de perfección a los fieles, conforme al estado de cada uno, y a los dones recibidos de Dios con la fe de Jesucristo, y dice que, siendo todos miembros de un mismo cuerpo, todos debemos trabajar en favor de toda la Iglesia y amarnos mutuamente. Comenzamos. Ahora pues, hermanos míos, os ruego encarecidamente por la misericordia de Dios que le ofrezcáis vuestros cuerpos como una hostia o víctima viva santa y agradable a sus ojos, que es el culto racional que debéis ofrecerle. Y no queráis conformaros con este siglo, antes bien transformaos con la renovación de vuestro espíritu, a fin de acertar qué es lo bueno y lo más agradable y lo perfecto que Dios quiere de vosotros. Por lo que os exhorto a todos vosotros, en virtud del ministerio que por gracia se me ha dado, a que en vuestro saber o pensar no os levantéis más alto de lo que debéis, sino que os contengáis dentro de los límites de la moderación, según la medida de fe que Dios ha repartido a cada cual. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, mas no todos los miembros tienen un mismo oficio, así nosotros, aunque seamos muchos, formamos en Cristo un solo cuerpo, siendo todos recíprocamente miembros los unos de los otros. Tenemos, por tanto, dones diferentes, según la gracia que nos es concedida, por lo cual el que ha recibido el don de profecía, úsele siempre según la regla de la fe. El que ha sido llamado al ministerio de la Iglesia, dedíquese a su ministerio. El que ha recibido el don de enseñar, aplíquese a enseñar. El que ha recibido el don de exhortar, exhorte. El que reparte limosna, déla con sencillez. El que preside o gobierna, sea con vigilancia. El que hace obras de misericordia, hágalas con apacibilidad y alegría. El amor sea sin fingimiento. Tened horror al mal y aplicaos perennemente al bien, amándoos recíprocamente con ternura y caridad fraternal, procurando anticiparos unos a otros en las señales de honor y de referencia. No seáis flojos en cumplir vuestro deber, sed fervorosos de espíritu, acordándoos que el Señor es a quien servís. Alegraos con la esperanza del premio, sed sufridos en la tribulación, en la oración continuos, caritativos para aliviar las necesidades de los santos o fieles, prontos a ejercer la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecidlos y no los maldigáis. Alegraos con los que se alegran y llorad con los que lloran. Estad siempre unidos en unos mismos sentimientos y deseos, no blasonando de cosas altas, sino acomodándoos a lo que sea más humilde. No queráis teneros dentro de vosotros mismos por sabios o prudentes. A nadie volváis mal por mal, procurando obrar bien no solo delante de Dios, sino también delante de todos los hombres. Vivid en paz, si se puede, y cuando esté de vuestra parte con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, queridos míos, sino dad lugar a que se pase la cólera, pues está escrito: a mí toca la venganza, yo haré justicia, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, que con hacer eso amontonarás ascuas encendidas sobre su cabeza. No te dejes vencer del mal o del deseo de venganza, mas procura vencer al mal con el bien o a fuerza de beneficios. Capítulo 13. Recomienda la sujeción a los superiores y a las potestades civiles. El amor del prójimo es el compendio de la ley, imitación de Jesucristo. Comienza Pablo. Toda persona esté sujeta a las potestades superiores, porque no hay potestad que no provenga de Dios, y Dios es el que ha establecido las que hay en el mundo. Por lo cual, quien desobedece a las potestades, a la ordenación o voluntad de Dios desobedece,
De consiguiente, los que tal hacen, ellos mismos se acarrean la condenación. Mas los príncipes o magistrados no son de temer por las buenas obras que se hagan, sino por las malas. ¿Quieres tú no tener que temer nada de aquel que tiene el poder? Pues obra bien, y merecerás de él alabanza, porque el príncipe es un ministro de Dios puesto para tu bien. Pero si obras mal, tiembla, porque no en vano se ciñe la espada, siendo como es ministro de Dios para ejercer su justicia, castigando al que obra mal. Por tanto, es necesario que le estéis sujetos, no solo por temor del castigo, sino también por obligación de conciencia. Por esta misma razón les pagáis los tributos, porque son ministros de Dios, a quien en esto mismo sirven. Pagad pues a todos lo que se les debe, al que se debe tributo, el tributo, al que impuesto, el impuesto, al que temor, temor, al que honra, honra. No tengáis otra deuda con nadie que la del amor que os debéis siempre unos a otros, puesto que quien ama al prójimo tiene cumplida la ley. En efecto, estos mandamientos de Dios: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás nada de los bienes de tu prójimo y cualquier otro que haya, están recopilados en esta expresión: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor que se tiene al prójimo no sufre que se le haga daño alguno, y así el amor es el cumplimiento de la ley. Cumplamos pues con él, y tanto más que sabemos que el tiempo insta y que ya es hora de despertarnos de nuestro letargo, pues estamos más cerca de nuestra salud que cuando recibimos la fe. La noche está ya muy avanzada y va a llegar el día de la eternidad. Dejemos pues las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Andemos con decencia y honestidad como se suele andar durante el día, no en comilonas y borracheras, no en deshonestidades y disoluciones, no en contiendas y envidias, mas revestíos de nuestro Señor Jesucristo y no busquéis cómo contentar los antojos de vuestra sensualidad. Capítulo 14. Los fuertes en la fe deben soportar a los flacos, y unos y otros se deben edificar mutuamente, evitando el escandalizarse y considerando que Dios es el juez de todos. Comienza el texto. Tratad con caridad al que todavía es flaco en la fe o poco instruido en ella, sin andar con él en disputas de opiniones, porque tal hay que tiene por lícito el comer de todo, mientras el flaco no comerá sino legumbres o verduras. El que de todo come, no desprecie ni condene al que no se atreve a comer de todo, y el que no come de todo, no se meta en juzgar al que come, pues que Dios le ha recibido por suyo o en su iglesia. ¿Quién eres tú para juzgar al que es siervo de otro? Si cae o si se mantiene firme, esto pertenece a su amo, pero firme se mantendrá, pues poderoso es Dios para sostenerle. Del mismo modo, también uno hace diferencia entre día y día, al paso que otro tiene todos los días por iguales, cada uno obre según le dicte su recta conciencia. El que hace distinción de días la hace para agradar a el Señor, y el que come de todo para agradar a el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que se abstiene de ciertas viandas por respeto al Señor lo hace, y así es que da gracias a Dios. Como quiera que ninguno de nosotros vive para sí y ninguno de nosotros muere para sí, que como somos de Dios, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Ora pues vivamos, ora muramos, del Señor somos. Porque a este fin murió Cristo y resucitó, para redimirnos y adquirir un soberano dominio sobre vivos y muertos. Ahora bien, ¿por qué tú que sigues todavía la ley condenas a tu hermano? ¿O por qué tú que no la sigues desprecias a tu hermano que aún la guarda? No le juzgues, porque todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Pues escrito está: yo juro por mí mismo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y que toda lengua o nación ha de confesar que soy Dios. Así que cada uno de nosotros ha de dar cuenta a Dios de sí mismo. No nos juzguemos, pues ya más unos a otros. Pensad sí, y poned cuidado en no causar tropiezo o escándalo al hermano. Yo bien sé y estoy seguro, según la doctrina del Señor Jesús, que ninguna cosa es de suyo inmunda, sino que viene a ser inmunda para aquel que por tal la tiene. Mas si por lo que comes tu hermano se contrista y escandaliza, ya tu proceder no es conforme a caridad. No quieras por tu manjar perder a aquel por quien Cristo murió. No se dé pues ocasión a que se blasfeme de nuestro bien, que no consiste el reino de Dios en el comer ni en el beber esto o aquello, sino en la justicia, en la paz y en el gozo del Espíritu Santo, pues el que así sirve a Cristo agrada a Dios y tiene la aprobación de los hombres. En suma, procuremos las cosas que contribuyen a la paz y observemos las que pueden servir a nuestra mutua edificación.
No quieras por un manjar destruir la obra de Dios escandalizando al prójimo. Es verdad que todas las viandas son limpias, pero hace mal el hombre en comer de ellas con escándalo de los otros. Y al contrario, hace bien en no comer carne y en no beber vino, ni en tomar otra cosa por la cual su hermano se ofende o se escandaliza o se debilita en la fe. ¿Tienes tú una fe ilustrada? Tenla para contigo delante de Dios y obra según ella. Dichoso aquel que no es condenado por su misma conciencia en lo que resuelve, pero aquel que hace distinción de viandas, si come contra su conciencia, es condenado por ella misma, porque no obra de buena fe, y todo lo que no es según la fe o dictamen de la conciencia, pecado es. Capítulo 15. Concluye San Pablo su exhortación con muestras de grande aprecio y afecto a los romanos, y del vehemente deseo que tiene de ir a verlos de camino para España. Dice: y así nosotros, como más fuertes en la fe, debemos soportar la flaqueza de los menos firmes, y no dejarnos llevar de una vana complacencia por nosotros mismos. Al contrario, cada uno de vosotros procure dar gusto a su prójimo en lo que es bueno y puede edificarle. Considere que Cristo no buscó su propia satisfacción, antes bien, como está escrito, decía a su Padre: los oprobios de los que te ultrajaban vinieron a descargar sobre mí. Porque todas las cosas que han sido escritas en los libros santos para nuestra enseñanza se han escrito, a fin de que mediante la paciencia y el consuelo que se saca de las Escrituras, mantengamos firme la esperanza. Quiera el Dios de la paciencia y de la consolación haceros la gracia de estar siempre unidos mutuamente en sentimientos y afectos según el Espíritu de Jesucristo, a fin de que no teniendo sino un mismo corazón y una misma boca, glorifiquéis unánimes a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, soportaos recíprocamente, así como Cristo os ha soportado y acogido con amor a vosotros para gloria de Dios. Digo pues que Jesucristo fue ministro o predicador del Evangelio para con los de la circuncisión, a fin de que fuese reconocida la veracidad de Dios en el cumplimiento de las promesas que él había hecho a los padres o patriarcas. Mas los gentiles deben alabar a Dios por su misericordia, según está escrito: por eso publicaré, oh Señor, entre las naciones tus alabanzas, y cantaré salmos a la gloria de tu nombre. Y en otro lugar, alegraos naciones en compañía de los judíos que son su pueblo. Y en otra parte, alabad todas las gentes al Señor y ensalzadle los pueblos todos. Asimismo dice Isaías: de la estirpe de Jesé nacerá aquel que ha de gobernar las naciones, y las naciones esperarán en él. El Dios de la esperanza nuestra os colme de toda suerte de gozo y de paz en vuestra creencia, para que crezca vuestra esperanza siempre más y más, por la virtud del Espíritu Santo. Por lo que hace a mí, estoy bien persuadido, hermanos míos, de que estáis llenos de caridad y de que tenéis todas las luces necesarias para instruiros los unos a los otros. Con todo, os he escrito esto, oh hermanos, y quizá con alguna más libertad, solo para recordaros lo mismo que ya sabéis, según la gracia que me ha hecho Dios, de ser ministro de Jesucristo entre las naciones, para ejercer el sacerdocio del Evangelio de Dios, a fin de que la oblación de los gentiles les sea grata, estando santificada por el Espíritu Santo. Con razón, pues, me puedo gloriar en Jesucristo del suceso que ha tenido la obra de Dios, porque no me atreveré a tomar en boca sino lo que Jesucristo ha hecho por medio de mí para reducir a su obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras, con la eficacia de los milagros y prodigios y con la virtud del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén, girando a todas partes hasta el Ilírico, lo he llenado todo del Evangelio de Cristo. Por lo demás, al cumplir con mi ministerio he tenido cuidado de no predicar el Evangelio en los lugares en que era ya conocido el nombre de Jesucristo, por no edificar sobre fundamento de otro, verificando de esta manera lo que dice la Escritura. Aquellos que no tuvieron nuevas de él le verán, y los que no le han oído le entenderán o conocerán. Esta es la causa que me ha impedido muchas veces el ir a visitaros y que hasta aquí me ha detenido. Pero ahora, no teniendo ya motivo para detenerme más en estos países y deseando muchos años hace ir a veros, cuando emprenda mi viaje para España espero al pasar visitaros y ser encaminado por vosotros a aquella tierra, después de haber gozado algún tanto de vuestra compañía. Ahora estoy de partida para Jerusalén en servicio de los santos, porque la Macedonia y la Achaya han tenido a bien hacer una colecta para socorrer a los pobres de entre los santos o fieles de Jerusalén. Así les ha parecido, y a la verdad obligación les tienen, porque si los gentiles han sido hechos participantes de los bienes espirituales de los judíos, deben también aquellos hacer participar a estos de sus bienes temporales.
Cumplido pues este encargo y en habiéndoles entregado este fruto de la caridad, dirigiré por ahí mi camino a España, y sé de cierto que en llegando a vosotros mi llegada será acompañada de una abundante bendición y dones del Evangelio de Cristo. Entre tanto, hermanos, os suplico por nuestro Señor Jesucristo y por la caridad del Espíritu Santo que me ayudéis con las oraciones que hagáis a Dios por mí, para que sea librado de los judíos incrédulos que hay en Judea, y la ofrenda de mi ministerio o la limosna que llevo sea bien recibida de los santos en Jerusalén, a fin de que de esta manera pueda ir con alegría a veros si es la voluntad de Dios y descansar y recrearme con vosotros. Entre tanto, el Dios de la paz sea con todos vosotros. Amén. Capítulo 16. Encomiendas y memorias y último aviso de San Pablo a los fieles residentes en Roma. Comenzamos. Os recomiendo nuestra hermana Febe, la cual está dedicada al servicio de la Iglesia de Kencrea, para que la recibáis por amor del Señor como deben recibirse los santos o fieles, y le deis favor en cualquier negocio que necesitare de vosotros, pues ella lo ha hecho así con muchos, y en particular conmigo. Saludad de mi parte a Prisca y a Aquila, que trabajaron conmigo en servicio de Jesucristo, y los cuales por salvar mi vida expusieron sus cabezas, por lo que no solamente yo me reconozco agradecido, sino también las iglesias todas de los gentiles. Y saludad con ellos a la iglesia de su casa. Saludad a mi querido Epéneto, primicia o primer fruto de Cristo en Asia. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y comprisioneros, que son ilustres entre los apóstoles o ministros del Evangelio, y los cuales creyeron en Cristo antes que yo. Saludad a Ampliato, a quien amo entrañablemente en el Señor. Saludad a Urbano, coadjutor nuestro en Cristo Jesús, y a mi amado Estaquis. Saludad a Apeles, probado y fiel servidor de Jesucristo. Saludad a los de la familia de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de casa de Narciso, que creen en el Señor. Saludad a Trifena, a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan para el servicio del Señor. Saludad a nuestra carísima Persida, la cual asimismo ha trabajado mucho por el Señor. Saludad a Rufo, escogido del Señor, y a su madre, que también lo es mía en el amor. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que viven con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpiade, y a todos los santos o fieles que están con ellos. Saludaos unos a otros con el ósculo santo de la caridad. A vosotros os saludan todas las iglesias de Cristo. Y os ruego, hermanos, que os recatéis de aquellos que causan entre vosotros disensiones y escándalos, enseñando contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y evitad su compañía. Pues los tales no sirven a Cristo Señor nuestro, sino a su propia sensualidad, y con palabras melosas y con adulaciones seducen los corazones de los sencillos. Vuestra obediencia a la fe se ha hecho célebre por todas partes, de lo cual me congratulo con vosotros, pero deseo que seáis sabios o sagaces en orden al bien, y sencillos como niños en cuanto al mal. El Dios de la paz quebrante y abata presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saluda Timoteo, mi coadjutor, y Lucio y Jasón, y Sosipatro, mis parientes. Os saludo en el Señor, yo Tercio, que he sido el amanuense en esta carta. Saludaos Cayo, mi huésped, y la iglesia toda. Saludaos Erasto, el tesorero de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Gloria a aquel que es poderoso para fortaleceros en mi evangelio y en la doctrina de Jesucristo, que yo predico, según la revelación del misterio de la redención, misterio que después de haber permanecido oculto en todos los siglos pasados, acaba de ser descubierto por los oráculos de los profetas, conforme al decreto del Dios eterno, y ha venido a noticia de todos los pueblos para que obedezcan a la fe. A Dios digo que es Él solo sabio, a Él la honra y la gloria por Jesucristo en los siglos de los siglos. Amén.